con Dios. Iniciamos entonces con esta emocionante historia y entramos al versículo número 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Y él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Bueno, y Mateo 8, 19 al 14, saben que era parte de lo que les hablamos hace un ratito. Este contenido que estamos leyendo hoy es chiquitito, es pequeño. Es la historia de Jesús y cómo precisamente en lo que representa una tragedia para ese grupo de amigos, sus discípulos y los que están siguiendo a Jesús, en un momento ellos tienen que confrontarse y ver cómo Jesús en medio de esa situación nos va a salvar. Y es interesante entender, es interesante ver cómo nosotros tenemos que ver esta historia y nuestra vida a la luz de la misma para decir qué podemos nosotros reflexionar al respecto. ¿Por qué? Entender que no importa la prueba de la tormenta, puedo acudir a Dios aunque crea que está lejos o dormido. Mira qué interesante. Puede ser que en medio de la tormenta tú puedas decir: ¿y dónde estaba Dios? ¿Está lejos de nosotros o está dormido? O sea, no está aquí presente en mi momento, en mi situación, para hacer lo que tiene que hacer. Y me gusta esta historia tanto, creo que la hemos visto. De hecho, hoy miércoles de recuerdo, Carol, yo me ponía a pensar, ¿verdad? Porque en medio de la tormenta, nosotros en la vida creo que vamos a tener que reflexionar y decir: ¿vamos a ver la tormenta o vamos a ver al Dios que mueve, cambia vientos, problemas, dificultades, agua? O sea, ¿qué vamos a hacer? Es una cuestión de enfoque. Sí, y yo viendo la vida de estos discípulos, por una parte los aplaudo porque ellos, tal vez otros se hubieran tirado Inés a la barca, a ver, sálvense quien pueda, verán, naden hacia donde puedan, pero ellos reconocen que Jesús puede hacer un milagro. Y nosotros muchas veces hemos visto milagros en nuestra vida, hemos visto cómo Jesús incluso trae esa provisión sobrenatural, sana nuestros cuerpos, sana nuestra familia, y a veces recurrimos a otras fuentes para tener esa salvación o ese rescate. Pero los discípulos sabían que Jesús podía rescatarlos, que Jesús podía hacer un milagro. Ahora, creo que Jesús también estaba un poquito enojado porque estaba durmiendo, venía de trabajar mucho, de predicar mucho la palabra de Dios. Entonces yo creo más que querer calmar la tormenta y que los discípulos ya era: déjenme dormir, ¿verdad? Déjenme dormir. Tengo que seguir con este plan de salvación, de predicar el evangelio. Así que porfa, déjenme descansar. Se levanta y hace este milagro que calma la tormenta. Y creo que podemos sacar muchas enseñanzas de este pasaje, de cómo Dios puede hacer en medio de nuestra mayor tormenta, en nuestro peor día, nuestro día más oscuro. Él puede hacer que su luz brille en medio de cualquier circunstancia. Pero también es eso, es recurrir a Jesús. Ve a Jesús, pídele a Jesús, habla con Jesús. ¿Saben? Mi hija mayor, estamos teniendo algunas dificultades para que ella tenga la confianza de pedir y sentirse hija y de decir lo que ella quiere y expresar sus necesidades. Y le digo: mija, mi amor, nena, le hablo de muchas formas y le digo: tú eres hija y puedes venir en cualquier momento, a cualquier hora, y poder pedir lo que tú quieras. Ahora, no quiere decir que yo siempre te voy a decir que sí. A veces te voy a decir que no. A veces yo sé que no te conviene lo que me estás pidiendo. A veces te voy a decir que sí. Pero tú, lo que yo quiero es que ella aprenda a venir en confianza, a venir ahí sí que sin nada, sin tal vez quererme manipular o hacerme ojitos o decir: mami, te amo, para que yo le dé algo. Y a veces venimos con Jesús así, queriéndole como hacer ojitos para que Él nos dé. Vengamos con toda confianza, Él está ahí para ayudarnos. Sí, yo creo que todo mundo humanamente se pone nervioso cuando está en medio de la tribulación, ¿verdad? O cuando está la tormenta. Definitivamente te pones nervioso porque mucha gente dice: no, pero confía en Dios. O sea, Él va a hacer. Y uno así como: ok, usted no está pasando lo mismo que lo que yo estoy pasando. Y yo creo que esto viene también cuando leemos los capítulos anteriores de todos los milagros que se hablaban de que venía haciendo el Señor, de los milagros que hace el Señor. Los discípulos lo habían acompañado, habían visto milagros. Y cuando decía: hombres de poca fe, todo lo que ustedes han visto y ahorita dudan de lo que yo pudiese ser.
Y eso es algo que yo creo que nosotros debemos estar ejercitando. No hay como recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Desde el momento que Él nos rescató y su perdón lo obtuvimos por medio de la cruz, y tenemos que seguir confiando de que el Señor tiene el control de todo. Y aquí viene algo, querida audiencia, que es muy importante, es hacer una reflexión de lo que hoy Jesús ha hecho en ti. Y eso es lo que te debe dar una fortaleza e incrementar tu fe para caminar día a día. Y el Señor no quiere decir aquí que sea insensato y diga, no, mucha, pero ¿cómo ustedes se ponen así de nerviosos a la hora de un problema? Lo que realmente está diciendo, tengan fe. Todo lo que yo he hecho por ustedes el día de hoy, solo confíen en que yo voy a calmar esa tormenta. Y yo creo que es algo valiosísimo. No sé si usted o como yo, que en estos momentos estamos pasando por ciertos tipos de tribulaciones, creamos en lo que el Señor puede hacer. ¿Cómo? Recordando lo que ya hizo. O sea, Él ya ha hecho en usted, así que no se me pongan nervioso, sino que confiemos en que el Señor puede calmar esa tormenta, Rafa. Muy bueno, Eduardo, y la verdad que la Biblia insiste mucho en eso y lo vemos muchísimo en el Antiguo Testamento. Entonces erigieron un altar para recordarse y lo pusieron en tal forma y generaron fiestas para recordarse y es fundamental lo que nos está diciendo Eduardo, amigos. Y quiero complementarlo de una forma porque uno dice, entonces, cada vez que tengo una tormenta, tranquilo porque Dios me la va a quitar, ¿verdad? Un poquito, tengo una hija, tranquila, o sea, la respuesta siempre es sí, amén. Y hay que entender esos versículos de cómo realmente aplican, porque no es que Dios te dice, mira, cualquier dificultad yo te la voy a resolver. O sea, el objetivo de Dios es fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Dios no nos vino a hacer la vida fácil, nos vino a hacer nosotros más fuertes en Él. Y es fundamental leer el versículo 23, amigos, para terminar de entender este concepto, porque dice que Él subió a la barca, Jesús fue el que subió a la barca y ellos lo siguieron. En el contexto que bien nos daba Antulio, ellos tenían que llegar a un destino. Jesús dice, miren, tenemos que ir para aquel lado y vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, el concepto es que Dios le dijo, mira, vas a ir a aquel lado. Entonces, esa tormenta que dice, es que eso es un estorbo para llegar al lado que Jesús me dijo que íbamos a llegar, es por eso que les llama la atención y dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Es como, no es porque pudieran decir, siempre te voy a resolver, es, yo te dije que ibas a llegar a aquel lado. Entonces, no hay ninguna tormenta. Yo por eso estoy descansando, porque sé que voy a llegar a aquel lado. Lo que quiero decirte es, a veces uno agarra dificultades de la vida y a veces Dios utiliza esas dificultades para enderezarnos, para dirigirnos al camino que Él quería. Pero a veces esas tormentas es simplemente un reflejo, si estás confiando en Dios, que te va a llegar a ese punto. Entonces, recapitulando, amigos, creo que lo esencial es escuchar a Dios y saber cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de tu día? ¿Cuál es el propósito de hoy? Y tal vez hoy tienes que orar y decirle, Señor, ¿cuál es mi propósito de hoy? Y saber que vas a llegar a ese destino. Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y saber que vas a llegar a ese destino. Y se van a encontrar esas tormentas. Y es por eso que decir, bueno, si Dios me dijo que iba a este punto B, pero se presenta esta tormenta, yo sé que puedo confiar en Él. Porque Él ya me dijo a dónde iba a llegar. Entonces, quería hacer bien esa diferenciación entre que Dios me resuelve todo, a Dios me va a realmente llevar al punto que Él quiere. Interesante. Y fíjate, Rafa, que oyéndote, y como bien decías, aquí hay dos partes muy importantes en todo el contenido que estamos viendo. Primero, dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. O sea, ellos estaban siguiendo a Jesús. En esto, se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían esta barca. O sea, cuando ellos suben, todo estaba lindo. Y dime si no es, Carol, algo así como el matrimonio, como la familia o como un emprendimiento. O sea, cuando tienes ese sueño y entras al sueño, todo está lindo, ¿verdad? Entonces, todo está bien. En eso aparece la tormenta. Y entonces dice, las olas cubrían la barca. Pero, y ese pero me encanta, pero él dormía. O sea, cuando está la mayor crisis, dice que estaba aquí, pero él dormía. Y sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Y cuando él les habla de la fe, le dice, pero si el Hijo del Hombre, aquel por el cual todo subsiste, se sostiene, fue creado, está aquí en esta barca, ¿ustedes creen que esta barca se va a ir a la deriva y va a naufragar? Ahí está la poca fe de ellos. No entendían quién era el Dios que estaba en esa barca. Eso es lo que está pasando. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces nos pasa así en una empresa, cuando arrancamos un proyecto nuevo, en el matrimonio, cuando vienen crisis, en dificultades o cualquier otro tipo de situación?
que nosotros tenemos que decir, Señor, si tú estás en mi barca, no importa la tormenta, porque tú eres el Dios de los cielos, de las tormentas, de los vientos, del sol y de absolutamente todo lo que existe. O sea, eso es levantar la fe. Levantar la fe no solo es decir si es que Dios existe, si existe, pero ¿será que crees que Dios tiene la capacidad de calmar las tormentas? Y Antulio, ¿tiene la capacidad de sacarte adelante? Es creer en la palabra de Dios, porque Jesús dijo algo. Jesús dijo, vamos a ir al otro lado. Y cuando nosotros no creemos en lo que Dios habla, tenemos dudas acerca de esto, empezamos a ver nuestro alrededor y de verdad somos incrédulos ustedes. Y empezamos a ver las noticias, empezamos a ver los estados de cuenta, empezamos a ver esto y vemos las tormentas y los obstáculos como la afirmación de que Dios va a ser infiel a su promesa. Y entonces decimos, viene una tormenta, si Dios, o sea, Dios se le olvidó lo que me dijo de empezar este negocio. Y sabe, querido amigo, cuando nosotros le creemos a Dios, creemos su palabra y creemos que Él va a cumplir lo que Él nos ha dicho, por eso es que es tan importante que cuando emprendemos algo, una relación nueva, algún emprendimiento, cuando emprendemos algo, necesitamos tener una palabra de Dios que sustente lo que estamos haciendo, porque las tormentas van a venir, las pruebas van a venir, los días oscuros van a venir, pero entonces nosotros sacamos esa palabra como nuestro recurso, nuestro fundamento y decimos, esta barca no se va a hundir porque Dios me dijo que yo hiciera esto, Dios me dijo que caminara en esto. Ahora, ojo y cuidado cuando empezamos, cuando emprendemos, cuando iniciamos algo que Dios no nos ha dicho. Entonces ahí sí tengamos temor y temblor cuando vengan las tormentas, pero podemos regresar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que tú me mueva? Y con esa palabra, tomados de esa palabra, empezamos a caminar. Van a venir las tormentas, los vientos, pero ahí es donde cuando Jesús contaba a ese hombre de la casa, van a venir los vientos, van a venir las tormentas y esa casa no va a caer. Ahora sí, y al principio cuando yo vi el texto, para ser muy honesto con ustedes, dije, hoy tenemos una lectura un poco corta y vamos a ver cómo nos va. Y cuando empezás a estudiar lo que está aquí metido, es impresionante y ya el tiempo se nos fue. Pero te quiero dejar picado con algo. Dice, Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y solo te quiero dejar esa pequeña reflexión. Cuando tú tienes poca fe, tienes mucho miedo. Cuando tú tienes mucha fe, vas perdiendo el miedo. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a creer en el Dios de los vientos, porque los discípulos, miren lo que dice, entonces se levantó y reprendió el viento y las aguas y sobrevino una calma impresionante. Ahí donde estás, en el carro, en el bus, en el privado de libertad posiblemente, en un hospital, ¿por qué no dices con nosotros calma impresionante? ¿Sabes qué? Esa calma impresionante viene como resultado de la fe de entender quién es el que calma la tormenta. Y sabes, los hombres dijeron después, asombrados, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Solo imagínate eso, ¿sabes qué? Ellos no sabían, no habían entendido que era Jesucristo. Es totalmente Dios, totalmente hombre. Eso fue lo que Él vino a hacer. Y Él tiene autoridad, querido amigo. Y en la autoridad de su nombre, hoy vamos a pedir que hagamos una oración. ¿Qué te parece, Eduardo? Si hacemos una oración para decirle, Señor, necesito que crezcas mi fe, porque conforme mi fe me será hecho. Así que no importa la tormenta, amigo. Así es. Bueno, querida audiencia, queremos darle gracias al Padre por este tiempo maravilloso en el cual Él nos muestra que nuestra fe es la que nos va a cimentar en la confianza en Él. Así que hoy te pedimos, Padre, que sigas obrando en nuestros corazones, pero nosotros incrementando nuestra fe para estar cimentados en ti, que no importando qué tribulación la que estemos pasando, nuestra confianza debe de estar en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. 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 La verdad que, amigos, estamos muy contentos, como bien decía Antulio, estas perlas que podemos encontrar en la Biblia. A veces puede ser un versículo, puede ser un capítulo completo, pero lo enriquecedor, bien nos decía Carol, es saber hasta dónde nos está llevando el Señor. Y la forma más fiable que tenemos es la revelación del Señor, que es su palabra. Así que lo invitamos nuevamente a continuar con el Bible Challenge. Amigos, o sea, a veces cuando uno sabe, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida hoy? Agarrar la Biblia y decir, Señor, háblame por favor de tu palabra, tener tiempos de oración, intimidad con Él. Y ahora estamos en Segunda de Reyes, capítulos 11 al 15. Estamos en todo este debacle de Reyes, pero dice bien que uno aprende mucho más de los errores de los demás. Entonces, ver cómo esos reyes se desviaban, en qué momento se desviaban. Me recuerdo que hay un pasaje que dice, estos, igual que su papá, se desviaba. Dice, pero y de repente aparece uno, pero hubo uno
Y tú puedes ser esa punta de lanza en tu familia, en la empresa, sí, pero hubo uno que confió en Dios y cambió la historia. Así que los invitamos a ser diligentes con su lectura de la Biblia. Así es, amigos. Y si ya me conocen, ¿para qué me escriben? Ahí me está poniendo producción, me está poniendo una linda foto. Mira esa foto que nos está poniendo. Es una barca que está totalmente calmada y tiene un logo del Barcelona. Fíjate vos, que conste que yo no lo pedí. Yo no lo pedí. Pero si Jesús está en mi barca, no importa la tormenta, queridos amigos. De verdad. Amigos, yo sé que Dios está hablando en nuestros corazones. Es posible que tu tormenta sea altamente fuerte, grande, difícil, complicada. Como bien decía Eduardo, qué fácil es decirle a alguien que está pasando, ¿sabes qué? Confía en Dios, hasta que es uno el que está pasando la tormenta, la enfermedad, la dificultad. Pero en lo que todos los que estamos acá, a lo largo de toda la semana, podemos confesarte y decirte es que si ponemos nuestra confianza en Dios, no importa la tormenta, porque Él va a aparecer, va a calmar las aguas y te va a llevar a un puerto seguro. Es más, confía en el Señor. Amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial, así que volvemos. Construyamos relaciones sanas, comunicándonos de una manera diferente, con patrones positivos y guiados por la palabra de Dios. Hagamos conexiones positivas. Iniciamos con la lectura del día de hoy. Alístense los cinturones, por favor, que vamos a toda velocidad. Llegar al corazón de los sentimientos. Una de las claves más potentes para la vida amorosa, íntima y apasionada, es también una de las cosas menos naturales y poco intuitiva que puedas hacer. Se llama validación y se refiere a tu capacidad para entender y sentir empatía por los sentimientos y experiencias de tu cónyuge, en especial cuando sus puntos de vista no coinciden. La validación es aún más importante cuando tu cónyuge ve algo negativo en tu conducta, algo que tú no ves como negativo. Tiene que ver con acercarte y ayudarle a sentir verdaderamente le escuchas en un nivel más profundo. Es hacerle saber que realmente entiendes sus sentimientos. Por ejemplo, en Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanzará. El ayudarle a expresar su corazón y sentir que le entiendes, estás acercándote. La validación hace falta para que los matrimonios puedan navegar exitosamente en medio del conflicto. Porque todos necesitamos que nos escuchen y entiendan. En verdad, no avanzamos en la resolución de conflictos cuando no sentimos que nos han comprendido. Piensa en la última pelea que hayan tenido tú y tu cónyuge. Cuando intentaban expresar sus sentimientos, ¿la contraparte acaso minimizó, descartó o simplemente no entendió lo que decías? ¿Cómo te sentiste? ¿De qué modo afectó esto tu capacidad y deseo de escuchar su versión de las cosas? Lo más probable es que al no recibir validación de parte del otro, se hayan desconectado aún más. La falta de validación es especialmente poner tu corazón en una prisión. Has expresado tus opiniones, pero sientes que no han sido escuchadas. Estás aislado con tus puntos de vista, sentimientos y experiencias. Sin embargo, tienes que escuchar la versión del otro, todo lo malo que has hecho. Esa prisión, por lo general, da como resultado desconexión, culpa y falta de complacencia exterior, enojos y muchas otras reacciones que romperán la relación. Cuando las parejas aprenden a validar las experiencias de uno y otro, sienten que cada uno vuelve a formar parte de su vida. Ya no hay soledad. Un buen ejemplo de esto es cómo manejar esas ocasiones en que cometes el error común de bromear sobre algo que no es correcto en un mal momento, hiriendo los sentimientos del otro sin querer hacerlo. Supongamos, por ejemplo, que tu esposo está perdiendo el cabello. Él bromea contigo sobre eso de vez en cuando y por eso crees que no es gran cosa. De una reunión con amigos, él dice algo sobre su incipiente calvicie y tú te unes a la broma. Esa noche viene muy enojado y te dice, no puedo creerlo. Te reíste de mí, calvicie delante de todos. Gracias por el bochorno. Puedes pensar, y yo no sé por qué me tocó a mí esto, pero bueno, ahí les va. Puedes pensar en varias respuestas con contenido que tiene verdad, pero que no son útiles porque no validan. Estas pueden sonar algo así como, si tú todo el tiempo bromeas con eso, ¿cómo ibas a saber que yo no debía de reír? O nadie le importa, no es importante, estás exagerando. ¿Y qué hay con todas esas veces que te reíste de mí frente a mis amigos? Sabes que no creo que estén, pues, tu cabello no está tan mal, ¿verdad? Yo te sigo viendo bien.
Alguna de esas respuestas es mejor que otras, pero ninguna brinda validación. No intentan comprender el punto de vista de tu esposo. La validación equivaldría a decir algo como, realmente lo siento, amor, te habrás sentido incómodo, especialmente frente a nuestros amigos. Lo mismo podría decirse de otras maneras, pero hay un elemento esencial. Él sabe que estás intentando comprender lo que sintió desde su perspectiva. Los ejemplos mencionados también destacan otro punto importante, la validación. No tiene que ver con estar de acuerdo o no con el otro. Validar los sentimientos de tu cónyuge dándoles importancia no significa que aceptes su opinión como verdad y realidad. Una cosa es la opinión y otra es la realidad y hay que tratarlas por separado. Luego dice, lo que sí necesitas hacer es tratarlas en el orden correcto. Primero viene la validación y luego la realidad. Las personas son mucho más receptivas a oír los hechos una vez que su punto de vista ha sido validado. Así que cuando las cosas se pongan calientes, valida. Esto ayudará a la otra persona a calmarse y a ser más receptiva. Entonces podrás decir algo como, ¿vamos bien en eso? Si es así, podrán aclarar las verdades y realidades. Por ejemplo, ¿sabes? Tú bromeas todo el tiempo con respecto a tu calvicie, por lo que supuse que no te molestaría. Creo que será mejor que las bromas queden entre tú y yo, ¿verdad? A veces la validación puede pavimentar el camino a resolver los problemas y reanudar la conexión. Otras veces la validación será la solución en sí misma. Aún otras veces basta con que nos escuchen. Hace poco estuve molesto con un problema que tenía nuestra familia con los horarios. Era uno de esos momentos en que teníamos planificado demasiados deportes, actividades sociales y eventos de la iglesia en un mismo fin de semana. Debimos correr y llegamos tarde a todas partes. Nada iba bien. No es que estuviera enojado con alguien, sino que con todo. Cuando me quejé con mi esposa sobre el mal fin de semana que estábamos pasando, me escuchó y luego dijo, sí, supongo que es un fin de semana demasiado ajetreado para ti, porque no puedes relajarte y disfrutar. Me sentí mucho mejor porque ella me entendió. No cambiaron las circunstancias del fin de semana. Igualmente deberíamos apurarnos, pero estábamos conectados porque lo hacíamos juntos. Queridos amigos, a mí me parece genial el contenido que el autor está trayendo y utilicemos los ejemplos que tuvo a bien traer el amigo. Y fíjense que les voy a contar un poquito que hace muchos años con Ronnie hablábamos de ese tema y nosotros le pusimos la regla de los pelones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y me voy a poner de ejemplo, no te voy a poner a vos, pero de repente viene uno y bromea con una... Y recuérdense que lo que estamos hablando es bromear con algo que para uno es defecto, ¿verdad? Puede ser, tú le puedes poner a esa regla de los pelones cualquier otro tipo de cosa. Si una persona está un poquito pasada de peso, si una persona es muy chiquitita, si una persona es muy alta, si es muy oscurito, si es muy clarito, o cualquier otra cosa que, entre comillas, nosotros le llamemos defecto, y la gente hace broma de las mismas. Entonces, ¿qué sucede? Eventualmente a nadie le gustan sus defectos, pero uno puede bromear de los mismos para conectarse, para relajarse. ¿Y qué pasa? Viene la otra persona y se sube sobre el comentario y empieza a hacer burla del comentario y a hacer la broma respectiva. Pero al que está siendo objeto de la burla, le afecta definitivamente. Entonces yo le digo a la gente, miren, yo puedo bromear de calvicie porque yo soy el que lo está haciendo. Pero cuando alguien me bromea a mí el calvicie, a mí me va a molestar, me hace sentir mal, me hace sentir incómodo. Y de la misma manera, de otra forma, con cualquier otra cosa, ¿verdad? Si estás muy gordito, por ejemplo, nosotros, porque ¿de dónde creen que salió? ¡Bonitos y gorditos! Así va. Precisamente Solo eso, nosotros ¿verdad? podemos bromear Eso es con para eso. hombres, no le aplica a las mujeres. Pero a lo que queremos llegar es que si hay algo que no nos gusta a los seres humanos, es que minimicen nuestros sentimientos, que minimicen lo que estamos sintiendo. Entonces el autor está poniendo algo muy en claro. Y damas, escúchenme con todo cariño, les quiero decir, y respeto esto. Muchas veces los hombres nos echamos candado. Y cuando estamos queriendo abrirnos y cuando hablamos de cosas que nos incomodan, si nos minimizan lo que estamos sintiendo, ¿qué hacemos otra vez? Nos volvemos a enconchar. Entonces dice, ya no quiero hablar del tema. ¿Por qué? Porque no puedes ni debes minimizar mis sentimientos. Y les pasa también a la inversa, creo que a hombres y mujeres, ¿correcto? Sí, bueno, no sé. A mí me pasa que asumo que Luis entiende lo que yo siento cuando él dice cosas que no me agradan. Entonces empiezo yo a pelear en mi mente y empiezo a mostrarle a él con mis acciones que estoy molesta por algo que yo asumo que él debería entender, porque ya llevamos, pues, ahorita en diciembre cumplimos 20 años de casados.
Y no es así. Por eso, y siempre le hemos hablado, Dios nos dio una boquita para hablar, para expresar y decir, fíjate que estás haciendo esto. Y cuando tú haces esto, yo me siento así. Tal vez tu intención no es hacerme sentir mal, pero yo sí me siento mal. Entonces, él puede entender y puede saber. Ahora, después de eso, si ya lo sigue haciendo, pues ya lo saco la casta de nosotros. O sea, ya son otros días. Pero a veces las mujeres asumimos o pensamos que los hombres van a captar nuestras miradas, nuestros silencios eternos, la tirada de las puertas. Y no es así. Necesitamos... Sí, y necesitamos hablar, necesitamos usar la boca para traer esta reconciliación. Y puede ser en todas las relaciones igual. Tal vez la gente no entiende cuál es el motivo o qué es lo que está provocando esta fricción. Y lo único que tenemos que hacer es sentarnos, platicar y decir, mira, esto me molesta. Ahora, la otra parte es donde dice Henry Cloud, necesitamos validar que la emoción del otro, que cómo se siente el otro es válido. O sea, yo no puedo controlar cómo se siente el otro. Decir, ay, mira, como yo no tuve la intención de lastimarte, ay, tú, claro, pues, a ti te... No. Ahí estamos invalidando que alguien más se pueda sentir ofendido con lo que estoy diciendo. Vos y tus traumas. Vos y tus traumas. Sí, o sea, salimos con ese tipo de Yo comunicación. estoy impresionado que Luis es el 1%, porque hay una estadística que dice que los hombres mueren, el 99% de los hombres mueren por no ser psíquicos, fíjate. No entienden. Es que dice Carol, y él debería de saber, ¿verdad? Ah, pues sí, tiene que ser psíquico. Mira, que te voy a complementar. La Biblia dice que adivinar es pecado, ¿verdad? Entonces que no nos hagan caer en pecado. Exacto. No, pero algo interesante de lo que se hablaba de las bromas. Por ejemplo, yo crecí en un ambiente, pasé por colegios donde ahí la ley del más fuerte, ¿no? O sea, no existía el bullying y todos sobrevivimos de eso. Pero creo que a veces a mí se me ha pasado, por ejemplo, la mano con Michelle a la hora de una broma. Y ahí no estoy siendo yo empático ni tampoco la estoy validando, porque acostumbrado a que a mí me tiren, pues ya uno como que ya tiene más piel de cocodrilo, ¿no? Así es, callo, ¿verdad? Y te quiero decir algo también, Antulio, que la calvicie no es imperfección, porque recordate que Dios hizo pocas cabezas perfectas y a las imperfectas les dio pelo. Entonces, totalmente de acuerdo. No, pero algo interesante es que también tenemos que entender nosotros, y ahí sí tenemos que doblar un poquito nuestro brazo, lo que yo hablaba de ceder territorio. Porque no importando de cómo yo haya sido criado o en mi casa no se daban abrazos, ¿por qué tengo que dar yo abrazos? ¿O por qué tengo que escuchar si las cosas se pueden solventar sin hablar? Nosotros tenemos que ceder en esas áreas, y esa empatía y esa validación vienen a consecuencia también de cuando nosotros cedemos un poquito nuestro ego o nuestro orgullo o nuestra justificación. Dejemos de justificarnos y comenzar a comprender también a la otra persona. Hablábamos de las bromas, pero hay cosas tan sencillas como abrir una lata o un frasco que uno las ve luchando ahí, ¿verdad? Y uno ahí esperando a ver que no vas al gimnasio, pues, ¿verdad? O sea, el hecho... No, pero algo tan pequeño con las mujeres, por ejemplo, como agarrar prestada, yo te la abro, eso hasta la valida ella, es impresionante. Entonces nosotros como hombres también tenemos que ir cediendo parte de ciertas áreas para poderlas validar a ellas, y Carol, pues ella nos va a dar los consejos como usted, dama, debe validar a los hombres, ¿verdad? Sí. No, y amigos, es tan fundamental. Yo algo que decía Carol que quiero rescatar, dice, es que yo asumo que me está entendiendo. Y cuando uno asume que nos están entendiendo, dices, entonces lo hizo por maldad, ¿verdad? Porque como me entiende, entonces lo hizo para lastimarme, ¿verdad? Y, o sea, está el que recibe la ofensa y el que la puede dar por imprudencia, por lo que fuese. Pero algo que he aprendido de ustedes es que cuando yo tengo mi identidad en Cristo, o sea, yo tengo paz en mí y no lo vuelvo personal. O sea, no es como, ahora es que tú te burlaste de esto, entonces yo soy el malo. No, yo no soy malo, y comienzo a luchar y a demostrar de que yo no soy malo. Pero si yo sé quién soy en Cristo, me permite bajarle a mi ego, llenarme de humildad y poder tener esa empatía que tengo con los demás. Hay un pasaje que para mí es fundamental entender, amigos. En 1 Juan dice de que Dios es amor. Lo hemos escuchado tantas veces, pero es un concepto bien profundo que hay que tratar de entenderlo, porque uno dice, una persona, ¿cómo puede ser amor? O sea, necesitas otra persona. Y cuando uno entiende hasta cómo está escrito en el original,
habla de la Trinidad. Dice, la Trinidad es amor. Y cómo funciona es, el Padre entrega al Hijo. El Hijo se entrega completamente para glorificar al Padre, quien nos envía al Espíritu Santo. Es decir, es un triángulo de amor, de sacrificio absoluto. Es decir, ninguno está enfocado en su propio bien, sino en glorificar al otro. ¿Y qué pasa? Es que cuando Dios es amor, nos abre esa compuerta, va a decir, y nos invita a ser parte de ese amor. Es decir, dice, mira, el requisito acá del amor es que nos damos uno por otro. Entonces Jesús se da completamente por nosotros y nos pide a cambio de entregarnos completamente a Dios. Y eso es cuando comenzamos a entrar en ese círculo, en el matrimonio, en las amistades, en lo que sea, es date al otro, decir, yo voy a tratar de entender a esta persona, porque simplemente no me tiene que hacer sentido, como bien decía el autor, para cuadrar. Porque sobre todo en el matrimonio, amigos, en las amistades, el objetivo no es tener razón, es amar al otro. Entonces, cuando tú comenzás a cambiar esa actitud, y cabal, o sea, ¿no les ha pasado que de la nada alguien le dice, mira vos, mi suegro me dice, mira Rafa, esto me molestó? No, y la verdad que podemos tener conversaciones muy honestas y decir, perdón, no lo había visto así, cabal, yo no he vivido esas experiencias, perdón, no fue mi intención, ¡boom! O sea, es que se acabó. O sea, porque ya no uno le mete gasolina a la inversa. No, pero es que usted la vez pasada, no sé qué. No, y yo qué voy a andar sabiendo. Entonces uno le mete gasolina al conflicto en vez de darle amor y, pues sí. Así es. Y se calma el panorama, ¿verdad? Y qué genial, Rafa, y gracias por traerlo, y gracias, Eduardo, también por comentarios, y Carol. Pero, queridos amigos, el tema es que es validación y empatía, y eso aplica a todas las relaciones, no solo matrimonio. Y qué triste es que uno lo puede sentir y ver muy rápido y sensiblemente en uno, pero somos injustos con los demás. Por ejemplo, ahorita recuerdo que estábamos en una reunión y en eso alguien hizo un comentario de alguien que es corto de estatura, y yo me reí, y en eso recapacito y digo, o sea, eso es exactamente no tener empatía. Porque a mí sí me ofende cuando me molestan a mí, pero cuando es de otro, entonces ya no me importa, ahí ya no lo minimizo. Y no es justo. Y el tema de hoy es validación y empatía. O sea, nosotros como cristianos, queridos amigos, nosotros no bromeamos igual que el mundo, perdonen, pero nosotros creemos que somos criaturas hechas a la imagen de Dios, que Dios nos creó antes de la fundación del mundo en el vientre de nuestra madre para tener un propósito enorme. De hecho, Filipenses 2:3-8 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Imagínate eso. Solo es decir, ¿sabes qué? Tu cónyuge, considéralo como superior a ti. Tu amigo como superior a ti. Tu hermano en la iglesia como superior a ti. Tu pastor, tu oveja, tu amigo, no importa, como superior a ti. Entonces creo que vamos a tener empatía. Y les hago una pregunta a ustedes. Rafa, ¿cómo harías que en este contexto de empatía para mostrar empatía a tu cónyuge en este caso? ¿Qué cosas harías? La verdad que, amigos, algo que me ha servido mucho es entender, voy a decir, es mujer, es diferente. Fue criada bajo otro contexto, simplemente tiene una personalidad distinta a mía, entonces es meterme en la mentalidad de que es diferente a mí, que no somos iguales, que ella no procesa la información igual que yo, entonces eso me da la habilidad de tratar de entenderla. O sea, entonces, ¿cómo muestro la empatía? Que cuando me está hablando me voy a concentrar, no en contestarle, no en querer responder lo que yo quiero decir, sino realmente entenderla. ¿Y saben qué es lindo eso? O sea, y se lo digo de todo corazón, ni modo, ahorita, ayer hicimos un evento especial celebrando nuestros 8 años, pero o sea, mientras más trato de entenderla, más me enamoro. Porque digo, es que es fascinante la persona con el que tengo el privilegio de casarme. Y creo que de esto se trata, ver cómo nosotros podemos, según nuestra forma, nuestro diseño, tener empatía. Así que, Carol, ¿qué te parece si hacemos una breve oración? A mí me gusta hablar largo y tendido. No, hagamos una breve oración pidiéndole al Señor que nos muestre en qué áreas podemos ser más empáticos y realmente, en vez de descalificar, usar nuestra boca para validar. Así es. Amén. Oremos ahí donde tú estás. Dios, te agradecemos el privilegio que nos das de ser creados a tu imagen y semejanza. Tú eres un Dios que siempre valida, que siempre agrega valor, que cada vez que se acerca a nosotros nos da esas palabras de identidad, de propósito, de visión. Hoy queremos ser igual que tú, Señor. Queremos que a donde vayamos, en donde estemos, en donde tú nos has puesto, poder ser luz, poder traer bendición, poder traer vida a las personas que están a nuestro alrededor. Perdónanos si en algún momento hemos sido faltos de empatía, hemos sido faltos de visión de lo que tú estás haciendo, de cómo la gente se siente. Perdónanos, Señor, si hemos usado nuestras palabras para hacer que alguien se sienta triste, alguien se sienta mal, se sienta descalificado. Perdónanos, Señor, y hoy queremos
venir y hacer totalmente lo contrario. Queremos agregar valor, queremos bendecir, queremos traer vida. Que de esta boca que tú nos has dado como un instrumento de poder, que salga agua dulce, que salga agua de bendición, que salgan palabras de vida. Nos comprometemos contigo y de ponernos de tu lado, de tu bando, Señor, para traer bendición a este mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así sea. La verdad es que muy emocionados, queridos amigos. Gracias por colaborar y compartir con nosotros. Vamos a ir a hacer un pequeño corte, pero regresamos con un poquito más de crecimiento personal y conexión con el Señor. Solo aquí en su programa Vaya con Dios. Vaya con Dios. Dice, la validación no es algo natural, por lo que requiere esfuerzo. Enumeremos algunas características del tipo de trabajo que les ayudará a validarse mutuamente. Quítate de en medio. Aprende a suspender tu propio punto de vista, a dejar al lado la perspectiva para dar lugar a las opiniones, sentimientos y experiencias del otro. Ya no intentes tener razón ni parecer inocente o bueno, y disponte a entender los sentimientos de enojo del otro sin responder de la misma manera. Quitarse de en medio, significa que muestras más interés en escuchar y ayudar a la relación que justificar tu propia posición y tus razones. Vale la pena el esfuerzo. Bueno, y luego vamos a ver un subtítulo que aparece y es que sé el primero o la primera en mostrar empatía. Ese es el desafío. Cada vez que tu cónyuge está molesto, enojado o herido, intenta entender cómo se siente y por qué. Es un acto de gracia y amor. Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Por supuesto, que también necesitas que te entiendan, tengas razón o no, pero no cometas el error de insistir en que te escuchen cuando no estás realmente escuchando al otro. La empatía es un camino de ida y vuelta, porque de lo contrario no funciona. Pregunta, no respondas. Cuando validas a tu cónyuge, le preguntas sobre su experiencia. Llega hasta su dolor y sus emociones. No intentes responder al problema ni solucionar el punto. Eso vendrá más tarde. Abre las cosas, no las cierres. En vez de afirmar, te sentirás mejor más tarde. Podrás decir, suena horrible, cuéntame más. De esta forma, estás construyendo un puente no solamente para resolver ese conflicto, sino del futuro. Cuando eres constante en la validación, creas gradualmente un puente seguro, fuerte y adaptable para una vida completa de amor. Luego tenemos el otro, verifícalo. Cuando tu cónyuge explique su punto de vista, pregunta si estás entendiendo todo bien. Pues de esta forma podrá guiarte y explicarte las cosas que confundas, y aunque no entiendas al principio, el otro apreciará que hagas un verdadero esfuerzo por conectarte con su experiencia y perspectiva. Vive con la tensión de la infelicidad es otro subtítulo importante. Todos tenemos la tendencia a desear un final feliz y rápido, sobre todo cuando nuestro cónyuge está molesto con nosotros. Las parejas que aman profundamente aprenden a convivir con los sentimientos de infelicidad del otro. Requiere tiempo resolver los sentimientos porque eso no se puede apurar. Quizá necesitas validar algunas emociones de dolor en cuanto al mismo evento una y otra vez antes de poder resolverlas. Hazlo. Estás invirtiendo en una mejor relación para el futuro. Ten paciencia, muestra empatía y sigue presente. Los sentimientos de infelicidad de tu cónyuge no durarán. Quédate ahí todo el tiempo. La validación llega al corazón de tu cónyuge para que ambos puedan volver a conectarse y enfrentar el problema que haya entre ustedes. El llegar al punto donde ambos sienten que han sido escuchados y comprendidos por el otro, están listos para buscar la solución al problema. Cualquiera que sea la naturaleza del conflicto, utilicen la validación para convertirse en aliados, no en adversarios para resolver lo que necesitan arreglar. La verdadera y auténtica validación tiene de un corazón que conoce el amor de Dios y lo vive. Entonces, desde esa perspectiva, tiene la capacidad de darlo. El amor desde el punto de vista de Dios. Ahora, dice aquí por último en este segmento, les estoy dando un mandamiento nuevo. Dice, que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Juan 13:34. Y mire que dice Juan 15:9. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos, dice Juan 15:13. Wow. Esa de dar la vida por los amigos. A veces es... Antonio, pensé que iba a decir... No. Impresionante porque a veces uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿a qué punto puedes llegar
o de pensar en que debería ser tu empatía. O sea, al punto de dar tu vida por los amigos, imagina eso. O sea, creo que, y Rafa lo mencionaba al principio, con esta parte que estábamos leyendo en el tercer segmento, precisamente cómo el amor es fundamental para nosotros y para una relación. Y es que, ¿sabes qué? Una persona por ahí decía que el centro de toda separación, divorcio o pleito en un matrimonio, en una amistad, siempre es el egoísmo. Siempre es el egoísmo. Es yo quiero ser amado, yo quiero ser atendido, yo quiero aquí, yo quiero allá. Es egoísmo. Pero cuando le damos vuelta y nosotros somos los que amamos, pero algunos dirán, sí, es que me cansé de solo yo dar. Pero sí, ¿sabes qué? No nos cansemos de hacer el bien, porque a la postre cosecharemos, tarde o temprano lo lograremos. Y queridos amigos, creo que es un desafío enorme el que el autor nos está poniendo acá y que trae a la mesa. Porque a mí sí me pasa que cuando yo me pongo en el centro de la relación, entonces mi perspectiva cambia. Pero cuando lo que quiero es agregar valor, agregar amor, entonces muestro esa empatía que creo que todos necesitamos, Carol. Así es, y creo que es bien válido acá hacer esta diferenciación entre la validación y la afirmación, aunque acá el autor está explicándonos que es validar los sentimientos de la otra persona y no decir, ay, son tus cocos, o ay, tú tan sentida que sos, o de plano como tu mamá era así, entonces tú también todo lo maximizas, o qué sé yo. Eso es minimizar los sentimientos de la otra persona. Es decir, mira, lo que estás sintiendo en realidad no me importa y no voy a hacer nada para solucionar. Sino validar en este sentido que lo está hablando Henry Cloud, es decir, ok, entiendo que te sentís así, explícame qué fue lo que yo hice para que te sintieras así. Es diferente a la validación de la identidad que tenemos, que eso entendemos a través del Evangelio del Corazón, que validar únicamente lo puede hacer Dios, decirnos quiénes somos, qué es lo que Él dice acerca de nosotros, cuál es nuestro propósito en la vida. No lo podemos buscar en un hombre, en un esposo, en un amigo, en un novio. Necesitamos ir al Padre porque Él es la fuente de nuestra identidad. Y entonces las personas, después de nosotros ser validados por Dios, las personas van a afirmar eso, van a decir así, así es. Y es que fíjate que precisamente lo que estás trayendo a colación lo compartíamos con los amigos aquí, con el grupo de presentadores antes, porque nosotros hemos entendido en este evangelio del corazón, que es entender esa jornada del corazón, precisamente lo que Carol nos estaba mencionando ahorita, que una cosa es la afirmación. O sea, nosotros, por ejemplo, yo no soy incapaz de validar realmente a mi esposa. Yo no puedo validarla para decirle ella es lo suficientemente correcta, buena hija de Dios, buena mamá, buena esposa. O sea, la validación nosotros únicamente la recibimos de Dios. Cuando Jesús está siendo bautizado, se abren los cielos, se escucha una voz y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué pasa? Jesús ahí es validado por su Padre, pero es el contenido de una validación de identidad para poder vivir una vida completa. Si tú tienes la validación del Padre, entonces tú puedes ser un mejor esposo, amigo, cónyuge, no importa qué, eres mejor porque eres validado por Dios. Pero Henry Cloud está hablando de esa validación que es como un check, como decir, es no minimizar o negar los sentimientos de otros. O sea, entiendo, valido, estoy siendo empático con lo que tú dices que estás sintiendo. No voy a ser grosero y no te lo voy a minimizar. Y Rafa, me llama la atención porque hemos compartido tanto el tema de la validación y la afirmación, ¿verdad? Como papás, nosotros podemos afirmar a nuestros hijos, pero Dios tiene que validarlos a ellos como niñas o como niños o como hombres o como damas. Solo Dios puede validarlos. Pero esas palabras de afirmación que incluyen decirle al esposo o a la esposa, mira, esto no está bien, o mira, te entiendo, cometí un error, hablé de mal, bromeé de más. O sea, perdóname, entiendo que tus sentimientos te hicieron sentir mal con algo que para ti es molesto. Eso es otra cosa, es otro tema. Completamente. Y la importancia de esto, ¿verdad? Porque cuando uno valida sus sentimientos, los reconoce, es ya no hacer de menos a la persona. Y bien hacíamos ahorita la diferenciación con afirmar la identidad, ¿verdad? Aquí estamos hablando más de validar esos sentimientos, validar esas emociones que la persona puede convivir. Yo quiero, o sea, este proceso, ¿verdad? Que a veces hasta nos lo enseñan en el ámbito profesional, ¿verdad? De escucha activa, ¿verdad? Que uno es, mira, déjame repetirlo, déjame entenderlo. Y esos mecanismos, porque a veces uno puede decir, no sé si soy yo, los hombres en general, que me los voy a llevar aquí de colado a Eduardo y a Antulio, que es cuando yo estoy escuchando, pues estoy callado, o sea, estoy tratando de absorber. Y entonces uno se gana, ¿y qué no vas a decir nada? Entonces, estos tips que nos da... ¿No me estás poniendo atención? Ajá, yo digo, estoy concentrado, o sea, estoy tratando realmente
de que me haga sentido. Y la verdad que yo a veces decía eso, yo quiero que me haga sentido. Yo quiero moldear lo que me está diciendo la persona a mi proceso, a mi sistema de pensamiento. Y es un error. Es decir, no, es un sistema diferente. Realmente, o sea, comprendo de que pueda ser afectado para ti, porque a veces dicen, mira, es que esto me ofendió. Dice, no, es que no debería ofenderte. Y digo, es que, ¿cómo le pones ese criterio y juicio? Y voy a aprovechar para hacer una aclaración fundamental también en esto, ¿verdad, amigos? Cuando hay algo incorrecto que está pasando, uno no entra en este mecanismo. O sea, cuando uno está en un pecado, sí, no, es que yo puedo entender, y más cuando uno es papá, mamá de hogar, déjame entenderte nada, el pecado es pecado, ¿verdad? Acá estamos hablando de simplemente opiniones, puntos de vista diferentes, ¿verdad? Otra vez, no para jalarla uno y volverse juez, entonces eso también es pecado. No, o sea, es tener ese balance entre validar, entender, afirmar esas emociones, sentimientos que puede sentir tu pareja, pues pareja, relación, lo que sea, y el pecado que puedes tener enfrente. Pero tal vez sumando a eso que estás diciendo, porque ahorita te lo llevaste a otro nivel. Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hay una situación de pecado, aún en el matrimonio o en una amistad, en cualquier tipo de relación, no vas a decir, sí, te entiendo que te sentías vacía o vacío y por eso tenés una relación extramatrimonial. O sea, no estamos hablando de eso. Eso no es validar sentimientos. Ahora, ¿qué veo yo como validar, Eduardo? Esa turicita me encanta. ¿Qué veo como validar? Por ejemplo, cuando a uno le dicen, hágame un favor, llene el formulario y valide sus datos. ¿Qué es? Diga si sus datos Verifique. son correctos. Verifique. Entonces, esto es lo que el autor está hablando en este libro. O sea, validar los sentimientos es decir, está bien, chequeo y tener razón. Sí son correctos. Ya te entendí los sentimientos. Creo que por ahí va la gran diferencia. Y algo que tal vez voy a regresar ahorita a la parte de lo que el Señor nos deja, ¿verdad? En Juan 15:9 dice, y yo los he amado como me ama mi Padre, permanezcan en mi amor. Y esto es bien importante. Todo lo que hemos estado hablando de empatía, de amor, dar la vida por los amigos, mantener un matrimonio sólido, ¿verdad? No tener en mente el divorcio, porque eso es algo que, por ejemplo, nosotros con mi esposa, algo que pactamos es no vamos a hablar de divorcio. Punto. Ese tema, ni por broma, pues entonces me voy y tú, nah, ¿verdad? O sea, aquí no vamos a hablar de eso. Pero algo que es importante es qué tiene usted para dar al otro si usted todavía no ha aceptado el amor del Señor en su vida. Y eso es algo bien importante. O sea, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y el Señor es el primero que comienza a moldear nuestro corazón para que nosotros podamos dar. Si hay cosas que me molestan de mi cónyuge, por ejemplo, en mi caso, que habían cosas que me molestaban de Michelle, yo comencé a ir a la palabra del Señor y me di cuenta que las cosas que de ella me molestaban, yo las tenía. ¿Verdad? O sea, lo que pasa es que ahí se magnificaban, ¿verdad? Ahí resaltaban. Entonces, para poder tener empatía y poderla validar, comencé a trabajar en mí primero para comenzar a validar y tener esa empatía en ella. Y lo más lindo de todo fue de que ambos en el mismo tiempo hemos estado en ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha ayudado a fortalecer nuestro matrimonio hasta el día de hoy. Y que fue ambos tomamos la decisión de comenzar a trabajar en nosotros para que la relación funcione, Así es. ¿verdad? Entonces, creo yo que la esencia es el amor del Señor en nuestra vida y cómo nosotros comenzamos a entregar esas heridas que tenemos para poder validar a otros y ser empáticos genuinos, porque también puede venir aquel que quiere validar y ser empático, pero se nota que no, ¿verdad? O que no entendía el amor de Dios. Así como, ¿verdad? O sea, ¿será que me estará validando con querer o es sarcasmo? ¿Verdad? O sea, entonces yo creo que por ahí también es algo de lo que el Señor y el autor nos está también diciendo. Y lo que yo creo, Eduardo, para eso es que necesitamos, como bien dice el autor, entender el amor desde el punto de vista de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a amar a nuestra manera, amamos mal. O sea, así es como yo aprendí a amar y ese es el amor que te doy, conformate. Y no es así. Cuando nosotros venimos a esta nueva vida en Jesús, necesitamos ser transformados, necesitamos aprender cómo ama a Dios para amar así. No nos podemos quedar como estamos. Y este es el mensaje de salvación. Jesús sí nos ama a todos como somos, como venimos y como estamos. Y eso es una verdad. Pero Él se niega a dejarnos como estamos. Entonces Él nos empieza a transformar y es entonces donde nosotros empezamos a entender su amor para dar así el amor. Y yo quiero resaltar algo que el autor decía. En cualquier relación, para que
haya un cambio y nos podamos entender y podamos tener estas relaciones profundas a largo plazo, necesitamos tener paciencia, mostrar empatía y seguir presentes. Y yo quiero hablarle tanto a esposos, a esposas o aquellos tal vez que están pensando en dejar alguna relación laboral, matrimonial, que ya están cansados tal vez de estar teniendo empatía, siendo pacientes a su manera. ¿Por qué no vamos a la manera de Jesús y podemos dar una oportunidad a esa relación que ustedes tal vez piensan, ya se acabó, ya la quemamos? Necesitamos tener paciencia, necesitamos mostrar empatía y seguir presentes. Esposos, no hagan eso de me voy, entonces hasta que todo se calme y regreso. Ahí es el mayor peligro que las familias encuentran. Ustedes fuera de casa, las esposas lejos de esa cobertura del esposo, empieza a haber un quebrantamiento, en esa relación. Así que vayamos a darle una nueva oportunidad a las relaciones, sigamos teniendo paciencia, mostrando empatía y estemos presentes en todo momento. No, y qué importante, perdón, solo quería complementar esto que está diciendo Carol y con lo que decía Eduardo, ¿verdad, amigos? Porque, nuevamente, o sea, hay que verlo desde todos los ángulos, porque uno puede escuchar esto y decir, ¡ala! Es que ya quisiera yo que mi pareja, que mi amigo, que tal persona aplicar esto. Y no me recuerdo si fue ayer o anteayer que veíamos, el enfoque es en uno, ¿verdad? El enfoque es en uno. Entonces, uno va a mostrar esa empatía y dos, lo que decía Eduardo, hay que resaltarlo, ¿verdad, amigos? Porque es, y también trabajar en mí. O sea, perdón, si yo me ofendo por cualquier cosa, también que he cargado para mi pareja, ¿verdad? O sea, también que es sensible, pues. Y esa sensibilidad no te hace mal, sino puede ser que hayan heridas en tu corazón. Hayan cosas que no toleras, porque ya te puede decir que uno sos de vidrio. Y analizarse uno. Entonces, hacia afuera, uno ser altamente empático. Hacia adentro, ser altamente autoconsciente y entregarme al Señor y decir, Señor, moldéame, me encanta eso. El Señor te acepta como sos, pero no va a permitir que te permanezcas así. Te va a moldear a su imagen y semejanza. Dice, ámense unos a otros como yo los he amado. O sea, es mostrarme al nivel Jesús, ¿verdad? Ustedes. Entonces, trabajar en uno mismo, ser empático y tener ese balance enfocado en uno. No llegar conmigo. Viste, deberías de escuchar el programa porque tú tienes que ser más empática conmigo, ¿verdad? O sea, no llegar... Yo no estoy siendo empático con la persona de regreso, ¿verdad? Y yo solo puedo hacer algo rápido. Y la madurez que eso conlleva, ¿verdad, Carol? Exacto. Nos lleva a moldearnos y a ser mejores nosotros mismos. O sea, sí, y llevarnos esa autoconciencia que si por todo me estoy ofendiendo, todo me está lastimando, quiere decir que hay algo que yo necesito rendirle a Dios. Y le estoy pidiendo a mi cónyuge, le estoy pidiendo a mi jefe, le estoy pidiendo a mi amiga que me valide, que me diga, estás bien, tú, ¿verdad? Que le estoy entregando en sus manos mi identidad. Y nuestra identidad solo puede descansar en el Señor. Entonces, si nos estamos sintiendo mal a cada rato, es porque no estamos encontrando nuestra validación en el Señor. Vayamos a hacer las preguntas a Él. Entonces, miren, pues, las personas, esa afirmación sí nos va a llenar. Miren, a mí el Señor me confrontó con esto y Él me dijo, aunque exprimas a Luis en palabras, en el trato hacia ti, no te va a llenar si yo primero no te lleno. Él no te va a decir quién sos si primero no te lo digo yo. Esa es la validación del Padre. Exactamente. Entonces, probablemente nos estamos ofendiendo a cada rato, estamos buscando pleito a cada rato porque no estamos recibiendo esa validación de Dios. Entonces, estamos exprimiendo a las personas para que nos den lo que necesitamos y nunca las personas no están capacitadas para hacerlo. O deja eso. Y voy a sacar un apéndice de lo que estamos hablando. Un apéndice que sería más apendicitis que apéndice. ¿Y qué pasa en ese grupo ahora que ahora es muy frecuente, perdonen, de amigos o de amigas, mujeres y hombres, que de repente se juntan y empiezan a decir todo lo que les molesta de su cónyuge y esto es lo que me ofende, esto me lastima, no me atiende, no me trata y validan esos sentimientos con otras personas que están exactamente iguales frustradas con él y entonces toman decisiones como, entonces voy a dejar a mi cónyuge. Porque necesito encontrar un hombre que sí me complete, una mujer que sí me ame como feliz. Merezco. Exacto. Y es tan peligroso. Y perdonen, no estamos hablando de otro país, es aquí, en nuestra sociedad, que pasan ese tipo de cosas que no se vale, que no debemos de permitir. De hecho, me llama muchísimo la atención porque dentro de todos los conceptos que el autor nos estaba trayendo el día de hoy, él hay uno que dice que a mí me pega. Dice, vive con la tensión de la infelicidad. O sea, a veces tienes que vivir con la intención esa, decir, bueno, o sea, puede ser que mi cónyuge no se sienta feliz en este momento. O sea, pero igual, hay áreas en nuestras vidas que tenemos que rendir. Y hablando de eso un poquito, yo sí quería traer un texto, Eduardo,
No, yo solo quería, casi todo lo que se está hablando es la carencia de responsabilidad. O sea, no estamos asumiendo la responsabilidad que nos toca, sino que la cedemos, ¿verdad? Así como decían ustedes, el quejoso, ¿verdad? Ya rapidito ir a poner un amparo, ¿verdad? Ya rapidito va a hacer esto, va a hacer lo otro, ¿verdad? O sea, o le echamos la culpa a medio mundo, a Raimundo, y no tomo la responsabilidad de la autoridad que me ha dado para yo poder trabajar. Yo creo que la responsabilidad es importante. Así es. Mira, y gracias por eso, porque es fácil agarrar contenidos como este y ser irresponsables. Claro. Con lo que estamos leyendo. Ahora, 1 Corintios 13, escucha esto. 1 Corintios 13, 3 empieza diciendo: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y después dice, fíjense amigos, el amor, porque ¿qué es el amor? Es que a veces decimos, es que tengo que dar amor. Dice, el amor, en el verso 4, es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Querido amigo, eso es amor en práctica. Amigos, estamos llegando a la recta final de este programa, muy contentos, sabiendo que Dios sigue hablando en nuestra vida, y voy a hacer una breve oración. Padre lindo, ayúdanos, Señor, a entender que la validación siempre vendrá solamente de ti, pero que sí hay sentimientos que hay que validar con nuestras cónyuges en relaciones matrimoniales o de amistad o laborales, en fin, que necesitamos validar y no minimizar, Señor, tener empatía y entender y ponernos en los zapatos de los demás y así poder escuchar, Señor, el corazón de ellos y mostrar un amor, que ese amor solo puede provenir de ti, papito. Bendecimos este tiempo y todo lo que hemos hablado, consolídalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, esto realmente fue el episodio del día de hoy. En nombre de todo este equipazo, ¿sabe qué le queremos decir a ustedes con mucha emoción? Ni solo, ni mal acompañado. Nosotros les decimos, ¡vaya con Dios!